Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 27 de la temporada. Programación compuesta de 8 competencias donde sobresalen el premio especial Fundación del Jockey Club del Paraguay y el premio especial Socios Fundadores a disputarse en quinto y sexto turno sobre las distancias de 2000 y 1200 metros respectivamente. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para los machos del handicap de inferior distancia 800 metros. Están inscriptos el 1, Gurka Arnaldo Portillo, 54 kilos y medio. El 2, el despampanante, Ariel Sanabria, 56 kilos. El 3, King Explicit, Florencia Fernández, 52 kilos. El 4, Patotero, Leonardo Jiménez, 56 kilos. El 5, Henry el Pirata, Mauricio Curilú, 54 kilos. El 6, CC, José Romero, 52 kilos. El 7, Predestinado, Marco Mesa, 52 kilos, 600 gramos. Y el 8, Coronado, Alcides Coronel, 55 kilos. Están en la pista principal los competidores de la primera carrera. Garan 8
Esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Largaron. Salen muy juntos los competidores. Tratan de enseñar el camino al participante número 1. Gurka, pequeña ventaja sobre el número 4, Patotero. Tercero se desempeña el número 6, CC. Cuarto viene sonando el 2. En la quinta ubicación se desempeña el 5. 13. Los competidores últimos 600 metros de carrera. Número 4, Patotero. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco por el centro de la pista. Desempeña el participante número 2, el despampanante. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por dentro. Número 1, Gurka. A su costado exterior, número 4, Patotero. En la tercera ubicación lo viene haciendo el participante número 2, el despampanante. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Domina por el centro de la pista el 4, Patotero. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el participante número 1, Gurka. En la tercera ubicación el 2, cuarto el 5, Henry el Pirata. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Marcador oficial de la primera carrera. Primero el 4, Patotero. Segundo el 1, Gurka. Tercero el 2, el Despampanante. Cuarto el 5, Henry el Pirata. Quinto el 3, King Explicit. Sexto el 7, Predestinado. Tiempo empleado por el ganador, 50 segundos 87 centésimos. Ganada por 2 cuerpos y un cuarto. Segundo al tercero, 3 cuerpos y 3 cuartos. Dividiéndose por ganador. Dividiéndose por ganador del número 4, Patotero, 34.300 guaraníes, llave directa 4-1, 40.000 guaraníes, trifecta 4-1-2, 69.800 guaraníes. Pick 5 en su primer pase lo acertaron 287 boletos, su valor 34.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1. Gurka, pequeña ventaja sobre el número 4, Patotero. Tercero se desempeña el número 6, CC. Cuarto viene sonando el 2. En la quinta ubicación se desempeña el 5. 13, los competidores últimos 600 metros de carrera. Número 4, Patotero. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco por el centro de la pista. Desempeña el participante número 2, el Despampanante. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por dentro. Número 1, Gurka. A su costado exterior, número 4, Patotero. En la tercera ubicación lo viene haciendo el participante número 2, el Despampanante. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Domina por el centro de la pista el 4, Patotero. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el participante número 1, Gurka. En la tercera ubicación el 2, cuarto el 5, Henry el Pirata. Y cruzaron el disco. En esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera, distancia 1300 metros, prueba reservada para caballos de la novena categoría. El 1, el patrón Alcides Coronel, 56 kilos. El número 2, Nadal Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 3, Suertudo Arnaldo Portillo, 54 kilos y medio. El 4, Dama Azul Marco Mesa, 53 kilos. El 5, Café Fuerte Florencia Fernández, 52 kilos. Y el número 6, Águila Secura Juan Figueredo, 56 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, esposo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera está en juego la AAA 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, esposo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Está todo listo? Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino. El número 2, Nadal. Le toma cuerpo de ventaja al número 1, El Patrón. Tercero se desempeña el 5, Café Fuerte. Cuarto viene sonando el 6, Ayla Sequino. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Suertudo. Cierra marcha varios cuerpos. La número 4, Dama Azul.
Los competidores de contar los primeros 300 metros de la prueba con el número 2 Nadal enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6 Ayla Sequeira, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 1 el Patrón. Cuarto viene sonando el 5 Café Fuerte. En la quinta ubicación el 3 Sortudo. Sigue cerrando la marcha el 4 Tamazul. Los competidores están enfrentando el codo cabeza a cabeza por dentro el 2 Nadal a su costado exterior la número 6 Ayla Sequeira. Gana terreno rápidamente el número 1 el Patrón, quedando en la cuarta ubicación el 3 Sortudo. Más atrás el 5 cerra la marcha el 4 y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. Va a haber lucha en la delantera. La número 6 Ayla Sequeira, medio cuerpo de ventaja sobre el número 1 el Patrón, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 2 Nadal. Descuenta ya los últimos 300 metros para Lisco y continúa la lucha en la delantera. El número 6 Ayla Sequeira logra tirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 1 el Patrón, que busca por fuera. En la tercera ubicación lo hace el 2. Descuenta ya los últimos 150 metros para Lisco. Se afianza la vanguardia del 6 Ayla Sequeira. Estira 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 1. El Patrón tercero, 2 pocos metros para el disco. El 6 Ayla Sequeira y Juan Figueredo. Amplias ventajas sobre el número 1. El Patrón. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 6, ahí la Secura. Segundo el 1, el Patrón. Tercero el 2, Nadal. Cuarto el 4, Dama Azul. Quinto el 3, Sortudo. Sexto el 5, Café Fuerte. Tiempo empleado por el ganador, minutos 22 segundos 42 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por el ganador del número 6, 9.100 guaraníes, la llave directa 6-1, 40.000 guaraníes. Trifecta 6-1-2, 200.000 guaraníes. Duplo 4-6, 16 aciertos, 75.000 guaraníes. Primera triple, le soltaron 74 boletos, valor de enganche 50.700 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, le soltaron 107 boletos, su valor 93.500 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la carrera. Campana de largada. ¿Está todo listo? Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino. El número 2, Nadal. Le toma cuerpo de ventaja al número 1, el Patrón. Tercero se desempeña el 5, Café Fuerte. Cuarto viene sonando el 6, Ayla Sequino. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Suertudo. Cierra marcha varios cuerpos. La número 4. Desde contar los menos 300 metros de la prueba con el número 2, Nadal, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Ayla Sequino, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 1, el Patrón. Cuarto viene sonando el 5, Café Fuerte. En la quinta ubicación el 3, Suertudo. Sigue cerrando la marcha el 4, Dama Azul. Los competidores están enfrentando el codo cabeza a cabeza por dentro. El 2, Nadal a su costado exterior. La número 6, Ayla Sequino. Gana terreno rápidamente el número 1, el Patrón, quedando en la cuarta ubicación el 3, Suertudo. Más atrás el 5, se la marcha el 4. Y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. Va a haber lucha en la delantera. La número 6, Ayla Sequino. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, el Patrón, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 2, Nadal. Descuenta ya los últimos 300 metros para Lisco y continúa la lucha en la delantera. El número 6, Ayla Sequino. Logra tirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, el Patrón, que busca por fuera. En la tercera ubicación lo hace el 2. Descuenta ya los últimos 150 metros para Lisco. Se afianza la vanguardia del 6, Ayla Sequino. Estira 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 1, el Patrón. Tercero 2, pocos metros para el disco. El 6, Ayla Sequino y Juan Figueredo. Amplias ventajas sobre el número 1, el Patrón. Cruzaron el disco.
Reiteramos al público que se ha modificado la competencia internacional en reemplazo de la competencia de Goodbine. Se correrá la cuarta carrera del hipódromo de Churchill Downs sobre 1800 metros en pista de césped. Reiteramos, se modificó la competencia internacional en reemplazo de la carrera de Goodbine. Ingresa la cuarta carrera de Churchill Downs con 12 ejemplares inscritos, 1800 metros pista de césped. Precisamente ya está en pantallas la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Churchill Downs. Allí se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Se muestra como favorito el 12 Ford Thomas, seguido en las apuestas por el número 5 Storm Ready. Tercer jugado se encuentra el número 8 Sicilian Defense. Restan exactamente 20 minutos para que finalicen las apuestas. En esta tercera carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado.
5 minutos y se cierran las ventanillas. La competencia internacional en ingresó la cuarta carrera de Churchill Downs, que ya está en pantalla. Restan tan solo 9 minutos para que finalicen las apuestas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se van colocando ya los competidores de nuestra tercera carrera, 1800 metros, pista de el 10. Para el 11. Stradivarium. Y resta colocarse uno de los favoritos, el 12 Ford Thomas. Largaron. Salen agrupados los participantes. Trata de enseñar el camino rápidamente el número 8. Le toma pequeña ventaja al participante número 9. En la tercera ubicación se desempeña el 10. Cuarto por dentro viene accionando el 4. En la quinta ubicación lo hace el 6. Más atrás viene accionando el 7. Luego el 11. Los participantes van a cruzar el disco por primera vez con el número 8. Sicilian Defense logra tirar pescuezo de ventaja sobre el número 9. En la tercera ubicación se desempeña el 10. Cuarto por dentro viene accionando el participante número 4. En la quinta ubicación entre ambos lo viene haciendo el 6. Sexto se desempeña por dentro el 3. Más atrás lo hace el 7 apareado con el número 11. Quedando en la octava ubicación a un cuerpo y medio el 5. Más atrás el 2. Luego se viene desempeñando el 12, cierra marcha varios cuerpos el 1. Ingresaron los competidores en la recta opuesta, sin variantes, siempre el número 8, Sicilian Defense, cuerpo de ventaja sobre el número 8, Oscar Gott. En la tercera ubicación se desempeña el 4, Ambition, cuarto viene accionando por el lado de la pista el 6, Warp 9. En la quinta ubicación viene accionando
el competidor número 10. Más atrás se desempeña el participante número por el 3. Más atrás, los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 8. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 9 que va en su búsqueda. Ha abierto, gana terreno rápidamente el participante número 10 quedando en la cuarta ubicación por dentro del 4. Gana terreno al fondo el participante número 7 y están en la recta final. Últimos 400 metros para Lisco, asume comando el lote número 10, pequeña ventaja sobre el número 11. En la tercera ubicación se desempeña el 6. Descuentan ya los últimos 200 metros para Lisco, sigue la lucha delantera. Por fuera el número 10, abierto en larga, atropellado, lo hace el 12. Descuentan ya los últimos 100 metros para Lisco, domina por fuera el número 12. Pequeña ventaja ahora sobre el número 10, en la tercera ubicación el 6, pocos metros para Lisco. El número 12 logra tirar 2 cuerpos de ventaja. El número 8 y cruzaron el Lisco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 2 Thomas, segundo el 8 Sicilian Defense, tercero el número 9 Oscar Gott, cuarto el 4 Ambition, tiempo empleado por ganador, minuto 37 segundos 63 centésimas, ganada por 2 cuerpos y medio, segundo al tercero el Hocico. Dividendos es por ganador del 12, 38.500 guaraníes. Llave simple, 12, 8, 8, 12, 49.900 guaraníes. Duplo, 6, 12, 2 aciertos, 182.000 guaraníes. Primera triple, aceptaron 24 boletos, su valor 62.500 guaraníes. La segunda triple, aceptaron 22 boletos, su valor 170.500 guaraníes. Pick 5 en su tercer pase, lo aceptaron 34 boletos, valor de enganche 294.100 guaraníes. En los monitores se va a mostrar el desarrollo de la tercera carrera. Y le informamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera, prueba reservada para caballos de la 10ª categoría, distancia 1000 metros. El 1, Pibe de Oro, cambió de monta Alcides Coronel, 56 kilos. El 2, Black Fax, Marco Rivas, 53 kilos. El 3, Laureado, Jorge Benítez, 55 kilos. El 4, Kasparov, Mauricio Kuriluk, 54 kilos. El 5, Bandido, Ariel Sanabria, 56 kilos. El 6, El Poderoso, José Romero, 52 kilos. El 7, Chico Malo, Florencia Fernández, 52 kilos. El 8, Escoltado, Arnaldo Portillo, 55 kilos. El 9, Amaro Pargo, Leonardo Jiménez, 53 kilos. Y el 10, Pain Runner, Marco Mesa, 53 kilos. En esta cuarta carrera arranca la Triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador, en esta cuarta carrera arranca la Triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Va quedando todo listo. Ingresa el 7, Chico Malo. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino número 1. Pibe de Oro. Le toma 2 cuerpos de ventaja al 6. El poderoso tercero se desempeña el 8. Escoltado. Cuarto viene sesionando el 10. Pain Runner en la quinta ubicación. Lo hace el 5. Bandido. Los competidores se están enfrentando el codo con el número 1. Pibe de Oro. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10. Pain Runner que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 6, el poderoso. Cuarto viene sonando el 8, escoltado en la quinta ubicación a 5 cuerpos, lo viene haciendo el número 5, Bandido. Y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Pibero, pequeña ventaja sobre el 10, Pain Runner. Por dentro gana terreno rápidamente el número 6, el poderoso. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 6, el poderoso. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 10, Pain Runner. Tercero se desempeña el competidor número 5, Bandido. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco el número 6, el poderoso. Firme la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 10, Pain Runner. Tercero se desempeña el 5, Bandido. Pocos metros para el disco el 6, el poderoso. Y José Romero logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 5 y 10 que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primero el 6, el Poderoso, segundo el 5, Bandido, tercero el 10, Pine Runner, cuarto el 9, Amaro Pargo, quinto el 3, Laureado, sexto el 2, Black Fax. Tiempo empleado por el ganador, minutos 2 segundos 55 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, el Hocico. Dividendos es por el ganador del 6, 7.100 guaraníes. Llave directa 6.5, 85.700 guaraníes. Trifecta 6.5, 10, 114.800 guaraníes. Duplo 12-6, 18 aciertos, 77.000 guaraníes. La primera triple la aceptaron 137 boletos, su valor 31.900 guaraníes. La segunda triple la aceptaron 13 boletos, valor del enganche 115.400 guaraníes. Triple que finalizaba con 12 aciertos, 250.000 guaraníes. Cuarto pase del pick 5, 17 aciertos, valor de enganche 588.200 guaraníes. En los monitores de la cuarta carrera. Reiteramos, en los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. Va quedando todo listo. Ingresa el 7, Chico Malo. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino número 1. Pibe de Oro. Le toma 2 cuerpos de ventaja al 6. El Poderoso tercero se desempeña el 8. Escoltado. Cuarto viene sesionando el 10. Pine Runner en la quinta ubicación lo hace el 5. Bandido. Los competidores están enfrentando el codo con el número 1. Pibe de Oro. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10. Pine Runner que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 6. El Poderoso. Cuarto viene sesionando el 8. Escoltado en la quinta ubicación a 5 cuerpos lo viene haciendo el número 5. Bandido y los competidores de la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Piedero, pequeña ventaja sobre el 10, Pine Runner. Por dentro gana terreno rápidamente el número 6, el Poderoso. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 6, el Poderoso. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 10, Pine Runner. Tercero se desempeña el competidor número 5, Bandido. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 6, el Poderoso. Firme la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 10, Pine Runner. Tercero se desempeña el 5, Bandido. Pocos metros para el disco, el 6, el Poderoso. Y José Romero logra tirar varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 5 y 10 que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del premio especial Fundación del Jockey Club del Paraguay. El 1, Pegaso, Jorge Benítez, 53 kilos y medio. El 2, Bajan Cadim, Arnaldo Portillo, 55 kilos. El 3, Don Pablo, Juan Figueredo, 60 kilos. Y el 4, Emoticom, José Romero, 51 kilos, 200 gramos. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 800.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado, duplo, 10.000 el costo, 800.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
La premio especial Fundación del Jockey Club del Paraguay. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Bajan Kadim, le toma cuerpo y medio de ventaja al número 4, Emoticón, tercero se desempeña el 3, Don Pablo. Cuarto por dentro lo viene haciendo el número 1, Pegaso. Cruzaron el disco por primera vez con el número 2, Bajan Kadim, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Don Pablo. Tercero por dentro lo viene haciendo el 1, Pegaso. Cuarto por fuera lo hace el 4, Emoticón. Dejaron atrás la señal indicatoria de los 1600 metros. Sin variantes, el número 2, Bajan Kadim, corre con 6 cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, Don Pablo. Tercero se desempeña el número 4, Emoticón. Cierra marcha por dentro el 1, Pegaso. Ingresan a la recta opuesta. Siempre enseñando el camino el número 2, Bajan Kadim. 5 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Don Pablo. En la tercera ubicación a cuerpo y medio de este se desempeña el número 4, Emoticón. Cierra la marcha un cuerpo y medio por dentro el número 1, Pegaso. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 2, Bajan Kadim. 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el número 3, Don Pablo, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 4, Emoticón. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 1, Pegaso. Los participantes van a comenzar a enfrentar ya el último codo y se acortan las diferencias. El 2, Bajan Kadim, cabeza de ventaja ahora sobre el número 3, Don Pablo, que mejora por fuera. En la tercera ubicación expectante se desempeña el número 4, Emoticón. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el número 1, Pegaso. Los competidores en los últimos 600 metros, el 2, Bajan Kadim, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Don Pablo, que se mantiene expectante. Y los participantes del premio especial Fundación del Jockey Club del Paraguay están en la recta final. El número 2, Bajan Kadim, cabeza de ventaja sobre el número 3, Don Pablo, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Emoticón. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco y sigue la lucha en la delantera. Por dentro el número 2, Bajan Kadim, por fuera el número 3, Don Pablo. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 4, Emoticón. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con el número 2, Bajan Kadim, firme en la delantera. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Don Pablo. Tercero el 4, Emoticón. Últimos 50 metros de carrera, el 2, Bajan Kadim y Arnaldo Portillo de punta a punta. Amplias ventajas sobre el número 3, Don Pablo. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 2, Bajan Kadim. Segundo el 3, Don Pablo. Tercero el 1, Pegaso. Cuarto y último el 4, Emoticom. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos 17 segundos 33 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos dividiéndose por el ganador del 2, 23.800 guaraníes. La apuesta duplo 6-2, 7 aciertos, 114.300 guaraníes. Primera triple, le aceptaron 10 boletos, valor del enganche 150.000 guaraníes. Segunda triple, le aceptaron 16 boletos, su valor 273.400 guaraníes. Tercera triple, 2 aciertos, 600.000 guaraníes. Y pick 5, que terminaba con 4 aciertos, 2 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. La premio especial Fundación del Jockey Club del Paraguay. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Bajan Kadim, le toma cuerpo y medio de ventaja al número 4, Emoticón. Tercero se desempeña el 3, Don Pablo. Cuarto por dentro lo viene haciendo el número 1, Pegaso. Cruzaron el disco por primera vez con el número 2, Bajan Kadim, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Don Pablo. Tercero por dentro lo viene haciendo el 1, Pegaso. Cuarto por fuera lo hace el 4, Emoticón. Dejaron atrás la señal indicatoria de los 1.600 metros. Sin variantes, el número 2, Bajan Kadim, corre con 6 cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, Don Pablo. Tercero se desempeña el número 4, Emoticón. Cierra marcha por dentro el 1, Pegaso. Ingresan a la recta opuesta. Siempre enseñando el camino el número 2, Bajan Kadim. 5 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Don Pablo. En la tercera ubicación, a cuerpo y medio de este, se desempeña el número 4, Emoticón. Cierra la marcha un cuerpo y medio por dentro el número 1, Pegaso. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 2, Bajan Kadim. 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el número 3, Don Pablo, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 4, Emoticón. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos, el 1, Pegaso. Los participantes van a comenzar a enfrentar ya el último codo y se acortan las diferencias. El 2, Bajan Kadim, cabeza de ventaja ahora sobre el número 3, Don Pablo, que mejora por fuera. En la tercera ubicación expectante se desempeña el número 4, Emoticón. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos, el número 1, Pegaso. Los competidores en los últimos 600 metros, el 2, Bajan Kadim, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Don Pablo, que se mantiene expectante. Y los participantes del premio especial Fundación del Jockey Club del Paraguay están en la recta final. El número 2, Bajan Kadim, cabeza de ventaja sobre el número 3, Don Pablo, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Emoticón. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco y sigue la lucha en la delantera. Por dentro el número 2, Bajan Kadim, por fuera el número 3, Don Pablo. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 4, Emoticón. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con el número 2, Bajan Kadim, firme en la delantera. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Don Pablo. Tercero el 4, Emoticón. Últimos 50 metros de carrera, el 2, Bajan Kadim, y Arnaldo Portillo de punta a punta. Amplias ventajas sobre el número 3, Don Pablo. Cruzaron el disco.
Le informamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, pozo garantizado, 18 millones de guaraníes. Están en la pista principal los competidores del premio especial Socios Fundadores. El 1, Hereje Marco Mesa, 52 kilos y medio. El 2, Perfume de Rosal, Arnaldo Portillo, 54 kilos y medio. El 3, American Font, Juan Figueredo, 57 kilos. El 4, Pure Emotion, Marco Rivas, 53 kilos. El 5, Quinteto de Oro, Ariel Sanabria, 56 kilos. El 6, Señor Api, Jorge Benítez, 55 kilos. El 7, Ochonero, Alcides Coronel, 56 kilos. Y el 8, Arielo, José Romero, 54 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le informamos al público apostador que en esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Le informamos al público, nuestra séptima carrera del programa oficial será la octava carrera del hipódromo de Goodbine. 1700 metros la distancia en pista de arena. No corren 8 y 11. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial Socios Fundadores. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Perfume de Rosal. Pequeña ventaja sobre el número 5, Quinteto de Oro. Abierto, gana terreno número 8, Arielo. Quedando en la tercera ubicación el 3, American Foam. Descontado los primeros metros de la prueba. Van cabeza a cabeza por dentro el 5, Quinteto de Oro. Por fuera el número 8, Arielo. En la tercera ubicación a 8 cuerpos se desempeña el 3, American Foam. Cuarto viene accionando el 7, 8. El negro en la quinta ubicación lo viene haciendo el 2. Perfume de Rosal. Los competidores están enfrentando el codo. El 8 Arielo, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, sobre el número 5, Quinteto de Oro. En la tercera ubicación a 9 cuerpos lo viene haciendo el número 7, 8 el negro, cuarto mejorando rápidamente lo hace el 3 American Phone. Y los competidores del premio especial Socios Fundadores están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8. Arielo intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Quinteto de Oro. En la tercera ubicación mejorando lo viene haciendo el número 3, American Foam. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. El número 8, Arielo. Logra estirar 4 cuerpos de ventaja sobre el número 3, American Foam, que hiciste por fuera. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 8. El número 7, 8 Nero. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco número 8, Arielo. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, que hiciste por fuera. Pocos metros para el disco. El número 8, Arielo. Cabeza de ventaja sobre el número 3, American Phone, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 8 Arielo, segundo el 3 American Foam, tercero el 7 8 el Nero, cuarto el 4 Pure Emotion, quinto el 1 Oreje, sexto el 2 Perfume de Rosal. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos 91 centésimos. Ganada por una cabeza del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por ganador del 8, 8.700 guaraníes. La llave directa 8-3, 40.200 guaraníes. Trifecta 8-3-7, 45.900 guaraníes. Duplo 2-8, 14 aciertos, 134.000 guaraníes. Primera triple aceptaron 208 boletos, su valor 108.200 guaraníes. Segunda triple aceptaron 6 boletos, valor de enganche 250.000 guaraníes. Y triple que finalizaba con 6 aciertos, 583.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron el premio especial Socios Fundadores. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Perfume de Rosal. Pequeña ventaja sobre el número 5, Quinteto de Oro. Abierto, gana terreno número 8, Arielo. Quedando en la tercera ubicación el 3, American Foam. Descontado los primeros metros de la prueba. Van cabeza a cabeza por dentro el 5, Quinteto de Oro. Por fuera el número 8, Arielo. En la tercera ubicación a 8 cuerpos se desempeña el 3, American Foam. Cuarto viene accionando el 7, 8. El Nero en la quinta ubicación lo viene haciendo el 2. Perfume de Rosal. Los competidores están enfrentando el codo. El 8 Arielo, medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, sobre el número 5, Quinteto de Oro. En la tercera ubicación a 9 cuerpos lo viene haciendo el número 7, 8 el Nero, cuarto mejorando rápidamente lo hace el 3 American Foam. Y los competidores del premio especial Socios Fundadores están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8. Arielo intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Quinteto de Oro. En la tercera ubicación mejorando lo viene haciendo el número 3, American Foam. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 8, Arielo. Logra estirar 4 cuerpos de ventaja sobre el número 3, American Foam, que hiciste por fuera. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 8. El número 7, 8 Nero. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Número 8, Arielo. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, que hiciste por fuera. Pocos metros para el disco. El número 8, Arielo. Cabeza de ventaja sobre el número 3, American Foam, y cruzaron el disco.
Le informamos al público apostador que se mantiene el mismo hipódromo, pero es la octava carrera del hipódromo de Woodbine. Reiteramos esta importante información. Se modificó también nuestra segunda carrera internacional. En reemplazo de la séptima de Woodbine, será la octava del mismo hipódromo. 11 inscritos, no corren 8 y 11. Competencia sobre 1700 metros, una prueba de grupo 3. Ya están en pantallas la señal en vivo en directo desde el hipódromo canadiense. Gran favorito es el 1, Charlotte's Heart. Enemigo en las apuestas se muestra el 6, Ready for Candy. Tercer jugado el número 10. Askach Can. También jugado se encuentra el 9, No Time. 19 minutos para que finalicen las apuestas. El duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 al costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 al costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando ya los competidores de nuestra séptima carrera. Hipódromo de Woodbine, 1700 metros, una prueba de grupo 3. La distancia, 1700 metros. Se coloca el 10, Askachkan. Todo listo. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, pequeña ventaja sobre el 5. En la tercera ubicación se desempeña el 4. Cuarto viene sonando el 7. En la quinta ubicación lo viene haciendo el 9. Más atrás el 6, 2. Cierra marcha el 3. Descontados los primeros metros de la prueba, asume el comando del lote el número 5, Fox Tactic. Le toma cuerpo de ventaja al número 1, Charlotte Heard. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 9, Time. Entre ambos la número 4, Aristela. Quedando en la quinta ubicación la competidora número 7. Cuerpo de esta se desempeña 2, Social Code. Luego viene accionando la número 10, el 6, cierra marcha el 3. Ingresaron en la recta opuesta, sin variantes, con la número 5, Fox Tactic. Logra tirar 3/4 de cuerpo de ventaja sobre la número 9. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 1. Cuarto viene accionando por fuera la número 4. En la quinta ubicación se desempeña la participante número 7. Más atrás lo hace el 2, 10, 6, cierra marcha el 3. Las competidoras descontaron ya los 800 metros, 47 segundos, 65 centésimas con la número 5, Fox Tactic. Logra tirar cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 9. En la tercera ubicación, mejorando, lo viene haciendo por dentro la competidora número 1, Charlotte Heard. Las participantes enfrentando ya el último codo con la número 5, Fox Tactic, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 7 que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 4. Cuarto viene sonando el 3 del fondo. Larga atropellada el 10 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 5, Fox Tactic, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7 que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña el 3. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por fuera el 7, por dentro el 5. En la tercera ubicación el 3. Últimos 20 metros de carrera. La número 7 logra estirar medio cuerpo de ventaja sobre la número 10 que insiste por fuera. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primero el 7. Something About That, segundo el número 10. As Catch Can, tercero el 6. Ready for Candy, cuarto el 3. Salt. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 45 segundos. Ganada por una cabeza de la tercera, un cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 7, 5.200 guaraníes, llave simple, 17, 7, 10, un solo acierto, 833.000 guaraníes. Duplo 8, 7, 3 aciertos, 33.300 guaraníes. La segunda triple la aceptaron 8 boletos, valor de enganche 2.812.500 guaraníes. La triple que finalizaba ha quedado vacante. En los monitores el desarrollo de la séptima carrera. Le informamos al público apostador, en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.400.000 guaraníes. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal las competidoras de la octava y última carrera. Distancia 1000 metros. La número 1, la Chuchi, 56 kilos. La número 2, Ain Special, Ariel Sanabria, 56 kilos. La número 3, Algorrímica, Javier Portillo, 58 kilos. La número 4, Secretísima Virtual, Jorge Benítez, 53 kilos y 600 gramos. La número 5, Potí José Romero, 54 kilos. La número 6, Cuñá Chingolí, Leonardo Jiménez, 53 kilos 200 gramos. La número 7, Endiosada, Marcos Rivas, 53 kilos. La número 9, Preciosa, Marco Mesa, 53 kilos. Y la número 10, la escoltada, Arnaldo Portillo, 56 kilos. 10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta octava y última carrera está en juego la llave directa. 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos, últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. La llave directa que ya supera los 2.200.000 guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la participante número 3. Algo rítmica, le toma pequeña ventaja a la número 4, secretísima virtual, abierta se desempeña el 5, Potí, más abierta lo hace la número 6, Cuñá Chingolí, gana terreno por fuera la número 7, Endiosada, en la sexta ubicación, la número 10, la escoltada, descontado los primeros metros de la prueba, la número 4, secretísima virtual, medio cuerpo de ventaja sobre la número 3, algo rítmica, tercera se desempeña, ganó terreno rápidamente por fuera la número 10, la escoltada, en la cuarta ubicación se desempeña la número 6, Cuñá Chingolí, quinta se desempeña la número 5, Potí, las competidoras de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 3, la número 3 algo rítmica, pequeña ventaja sobre la número 4, secretísima virtual, tercera se desempeña por fuera, la número 10, la escoltada, descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, hay lucha en la delantera, la número 10, la escoltada, pequeña ventaja sobre la número 3, algo rítmica, en tercera ubicación, la número 4, secretísima virtual, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera, por fuera la número 10, la escoltada, por dentro la número 3, gana terreno al fondo, la número 1, la Chuchi, últimos 20 metros de carrera y lucha en la delantera, por fuera la número 10, la escoltada, pequeña ventaja sobre la número 4, tercero el 1 y cruzaron el disco.
Motoreta se va. Marcador oficial de la octava y última carrera. Primera la número 10, la escoltada. Segunda la número 4, secretísima virtual. Tercera la número 1, la Chuchi. Cuarta la número 3, algorítmica. Quinta la número 6, Cuñá Chingolí. Sexta la número 9, Preciosa. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 3 segundos 41 centésimas, ganada por 1 cuerpo y 3 cuartos. Segunda al tercero, 3 cuartos de cuerpo. Dividendos, Espora ganador de la número 10, 13.700 guaraníes. Yavireta 10-4, 333.000 guaraníes. Trifecta 10-4-1, 1.011.100 guaraníes. Duplo 7-10, 7 aciertos, 782.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 4 aciertos, 4.500.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la participante número 3. Algorítmica le toma pequeña ventaja a la número 4, secretísima virtual. Abierta se desempeña el 5, Potí. Más abierto lo hace la número 6, Cuñá Chingolí. Gana terreno por fuera la número 7, Endiosada. En la sexta ubicación la número 10, la escoltada. Descontado los primeros metros de la prueba la número 4, secretísima virtual. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 3, algorítmica. Tercera se desempeña, ganó terreno rápidamente por fuera la número 10, la escoltada. En la cuarta ubicación se desempeña la número 6, Cuñá Chingolí. Quinta se desempeña la número 5, Potí. Las competidoras de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 3, algorítmica, pequeña ventaja sobre la número 4, secretísima virtual. Tercera se desempeña por fuera, la número 10, la escoltada. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, hay lucha en la delantera, la número 10, la escoltada, pequeña ventaja sobre la número 3, algorítmica. En tercera ubicación, la número 4, secretísima virtual. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera. Por fuera, la número 10, la escoltada, por dentro, la número 3, gana terreno al fondo, la número 1, la Chuchi. Últimos 20 metros de carrera y lucha en la delantera. Por fuera, la número 10, la escoltada, pequeña ventaja sobre la número 4, tercero el 1 y cruzaron el disco.